Acá estamos con un testigo ocular de las apariciones de Garabandal. Si es tan amable, su nombre y apellido. Sí, yo me llamo Luis Pardo Manuel de Villena. Es un apellido demasiado largo, no se entiende en ningún sitio, pero efectivamente en España es así. Son tres apellidos, tres nombres al mismo tiempo. ¿Usted fue testigo de las apariciones de Yo Garabandal? fui testigo prácticamente desde el principio de las apariciones. ¿Qué edad tenía usted cuando Pues empezó? debía de tener como 21 o 22 años, yo calculo. Ahora tengo 73, aunque teóricamente no lo parece, pero soy más viejo que Matusalén. Yo vivía en ese momento con mi madre, pues mi madre debía de tener alguna amiga que apareció por allí y que se lo contó. Mi madre era muy devota de la Virgen, le encantaban todas las cosas que tenían que ver con la Virgen, y entonces en un momento determinado, no sé cómo se enteró, y entonces me lo contó. Como vivíamos en casa los dos, pues esto me contó eso. Y entonces un día le dije, pues bueno, pues yo te llevo en coche. En aquel momento en España no había tampoco mucho coche y era el único medio más fácil de llegar a estos sitios. Era como una aventura, era un pueblo así, perdido en medio de la montaña. Era una aventura porque realmente San Sebastián de Garabandal, era un sitio de los más perdidos de España, aunque tenía una carretera muy cercana, porque yo he tenido experiencias en esa misma época prácticamente de tener que ir a fincas determinadas, no sé si en Argentina, haciendas o cosas parecidas, donde a lo mejor había que recorrer 20, 30, 40, 50 kilómetros como mínimo de carril, de lo que es arena, ¿no? Y esto pasa mucho en Argentina y pasa mucho en Chile, en estos países que aquí en Europa ya no existe para nada. Bueno, pues en aquellos tiempos, sin embargo, San Sebastián de Garabandal tenía asfalto hasta prácticamente la parte justo de abajo, la carretera que va a Reynosa. Por lo tanto, Garabandal quedaba como a 5 o 6 kilómetros en la montaña por un carril de arena y piedras, y que realmente era intransitable para los coches. Pero eran muy pocos kilómetros, es decir, que se podía hacer a pie y sin ningún problema, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que le contaron a usted para ir a ese pueblo perdido en medio de la montaña? Yo fue más bien por hacer el favor a mi madre, es decir, que sí, por quedar bien con ella, porque me daba la lata y por acompañarla. ¿Pero qué le decía a su madre? Pues que había unas apariciones, cosa que yo teóricamente soy religioso, soy practicante, cristiano practicante, católico practicante, pero todas esas cosas de apariciones no soy muy así especialmente creyente. De hecho, he estado en Lourdes y he estado bañándome dentro de lo que es las piletas de Lourdes, y lo he hecho como un sacrificio, no como una cosa en la que creyera en absoluto. Bueno, vamos a situarnos en esa primera vez que fue a Garabandal. Pues ¿se acuerda? No la recuerdo muy bien, no la recuerdo bien, pero esa subida no. No me acuerdo muy bien. Me dijo que fue en auto, pero no era normal ir en auto. No era normal, y por eso esto fue una cosa que yo no recuerdo si esa primera vez ya fue la primera que fui yo en coche. Y creo recordar que yo he sido el primero que he ido en coche hasta arriba de Garabandal, porque en aquellos momentos la gente iba hasta la carretera, pero luego subían con este señor que llevaba esa especie de moto, o subían andando o subían en burro, no sé, me acuerdo exactamente cómo subían. Pero realmente en coche no había subido nadie, y por eso no me acuerdo si fue la primera vez que ya subí en coche haciendo barbaridades, por eso me divertía mucho, o si la primera no subí y subí andando, y la segunda ya subí en coche, ¿no? Bien, usted, bueno, seguro que usted fue en 1961, que fue cuando empezaron las apariciones. Pues sí. Ahora, ¿usted tiene algún recuerdo de esa primera vez, esa impresión? Sí. ¿Qué recuerda haber llegado al pueblo? ¿Se acuerda algo de eso? Sí, porque realmente era un pueblo que era el clásico pueblo español perdido en la montaña, donde no hay nadie. Yo creo que debía haber a lo mejor 30 o 40 habitantes, no recuerdo si hubiera muchos más, pero muy pocos, con mucha pobreza, no tenían nada, muy agradables, porque bueno, esa zona son gente muy agradable en general, y eso, pero gente que no había salido de allí, es decir, no eran gente que hubiera ido ni a una capital ni nada. Yo creo que los que estaban allí, prácticamente lo que les sonaba de eso era Reynosa. Para ellos Reynosa era como el que es el pueblo más importante de la zona. Para ellos era como si fuera Madrid para cualquiera, ¿no? Entonces ellos no tenían nada ni idea.
de hecho no tenían ni radios ni tenían nada, es decir, que era ¿Luz? cuando aparecía luz. Yo creo que había algunas bombillas, sí, es decir que... Pero muy poquita. Pero muy poquitas, muy poquitas. Era de los sitios que eso, simplemente como anécdota, no tiene nada que ver con eso, pero es gracioso, porque yo estuve en los años 74 o así en Katmandú, en Nepal. Y en Nepal tampoco había electricidad, es decir, solo en los hoteles, 2 hoteles buenos que había generadores, y en la ciudad, lo que era la ciudad de Katmandú, había a lo mejor en una plaza importante una bombilla colgando en una plaza de esas inmensas que tienen en esos sitios, ¿no? Bueno, pues esto parecía un poco lo mismo, es decir, allí nadie tenía prácticamente luz, no sabían lo que era la radio en general, y porque es cuando aparecen lo que llamábamos transistores en aquella época, que son las radios famosas de pilas, que no había que cargar con electricidad, y entonces eso no tenían ellos ni idea. De hecho, de los primeros regalos que se les hizo a ellos fue una radio de esas transistores y tal, que no me acuerdo quién se la regaló, pero no sé si fue Mercedes Alsach, si fue mi madre, alguien de la zona, de los que iban allí y que hicieron algún regalo a estas niñas. Lo que sí recuerdo que eran 3 niñas y un niño, que debían de tener en aquella época como 10 años aproximadamente, que jugaban a juegos totalmente de lo que yo no había jugado, pues eso, no sé, de saltar en medio de la calle, con un aro, una especie de hula hoop que tenían y tal parecido, no sabían lo que era el hula hoop, pero tenían lo clásico ario que para jugar exactamente, una peonza, que creo recordar que también tenían una peonza, y eran niños que realmente lo que había alrededor suyo no les importaba nada, es decir, que simplemente hablaban con la gente porque eran simpáticos, pero no se daban cuenta en absoluto de lo que les pasaba, en absoluto. Es decir, que fue una cosa muy, muy curiosa. Ahora usted, ubicándonos, ¿no? Sí. Usted vivía en la comodidad de la ciudad, de lo que se podía decir comodidad de la época, y de repente va a un pueblo perdido, sí, pensando que incluso va a pasar la noche ahí. Efectivamente. ¿Y dónde durmió esa noche? Bueno, pues es que dormíamos en una especie de casas que no tenían ni cuarto de baño ni tenían nada. Es decir, pero yo ya había tenido experiencias similares, no por esto, sino porque yo había ido a lo largo de esos años, había ido a muchas fincas donde tenían problemas de esos, donde uno tenía un cuarto de baño ya más o menos hecho, pero que las porquerías iban abajo, que era donde estaba el gallinero. En este caso era exactamente eso. ¿Y ahí dormía? Y ahí dormía. Yo no dormía en un cuarto que estaba, vamos, con una camita mala, pero para ir al cuarto de baño, llamemos, de aquellos tiempos, era un sitio como una especie de retrete, que era una especie de taza que caía directamente al gallinero de la parte de abajo. Y no, creo recordar que no había agua corriente, ¿eh? Es que era, sí, era apasionante. Sí, pero no me chocaba mucho porque yo he vivido de esas cosas, he vivido experiencias muy curiosas que no tendría por qué contarlas aquí. Es decir, que porque... Ahora, una pregunta, ¿no? Porque, claro, necesitaríamos 5 horas y con todo gusto, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a esto y después sí, yo me encantaría volver a verlo. Pero yo le hago esta pregunta. A ver, ¿y usted se acuerda la primera vez que vio a esas niñas, que fueron 4 niñas, sí, las videntes, que las vio en trance? O sea, ¿qué sintió? ¿Qué vio? ¿Fue con dudas? A ver. No, yo me quedé asombrado simplemente. Es decir, que era una cosa que realmente era chocante. Es decir, yo soy muy racional, soy muy cartesiano y por lo tanto la razón para mí es importantísima y ya sé que no tiene ningún valor, pero desgraciadamente he nacido así. Entonces yo lo veía como algo que me decía, a ver, ¿cómo averiguo yo qué es todo esto? Porque efectivamente estas niñas vivían en un pueblo que las calles eran de piedra, pero de piedras de esas puntiagudas. Es decir, que para andar por esas calles en general había que ir mirando con mucho cuidado porque uno se tropezaba y se caía. Y si uno se tropezaba y se caía, se hacía daño. Cuando no, se hacía sangre normalmente. Y ellas, en su vida normal, jugaban en la placita del pueblo, que solo había en ese momento, se lleva directamente de cuando se llegaba de la carretera, llamemos, se llegaba a esa plaza, que es lo que yo recuerdo, y en esa plaza era donde estaba el bar famoso,
y Conchita vivía como a la izquierda por una calle un poco escondida. Y como en el límite del pueblo. Límite del pueblo a la izquierda, creo recordar, entrando al pueblo a la izquierda y un poco más abajo, ¿no? Bueno, pues esto, ¿cómo se llama? Esas calles eran intransitables, es decir, había unas cuantas vacas, había, no me acuerdo, pero eso, con sus correspondientes, ¿cómo se llama? Las cosas donde guardan las vacas, los establos, también la campanita, ¿no? Con su campana correspondiente y tal, y a una hora determinada de la noche, como podía ser las 8 de la noche o tal, porque esto generalmente cuando yo he ido ha sido en tiempos con buen tiempo, porque si no, realmente allí no creo que se pudiera ni entrar. Es decir, que estoy siempre hablando de meses de mayo, junio, julio y septiembre quizás, pero no en otras épocas del año, ¿no? Por lo tanto era más habitable dentro de lo que cabe. No me acuerdo en qué época fui con este padre, con el sacerdote pero yo creo que también debió de ser como en el mes de mayo o algo. ¿Qué sacerdote? Con el padre Lafineur. Entonces, esa primera impresión fue ver a unas niñas que están jugando normalmente y que de repente caen en trance, en éxtasis, en lo que sea. ¿De rodillas? De rodillas tranquilamente, pero es que no caían de rodillas a lo mejor estando de pie y tal, sino que yo las he visto caer subidas sobre ¿cómo se llama? La barra del bar, jugando encima de la barra del bar, cada vez niñas de 10 años, y de repente tirarse de rodillas al suelo, que es una distancia como así, como mínimo, ¿eh? Una distancia que se rompe uno una pierna o una rodilla o la cara, y caían y no decían ni mu. Seguían tranquilas rezando o haciendo lo que fuera, pero se ponían así, miraban al cielo, los ojos se les quedaban fijos y a partir de ese momento no hacían nada. Entonces, en las primeras partes, nosotros que éramos gente, pues yo creo que normales, pues intentábamos escucharlas, intentábamos ver hacia dónde miraban, a ver qué decían, palabras, lo que sea tal. A medida que fueron pasando los 2, 3 o 4 años, es que las hacían de todo, porque es que las pinchaban. Les ponían... ¿Usted vio cómo las pinchaban? Sí, les ponían... ¿Y usted no sufría el hecho de que yo les decía a la gente que no se podía hacer eso, tal, pero yo comprendo que la gente quería ver si aquello era verdad o no era verdad. A mí no se me hubiera ocurrido nunca porque me parecía una barbaridad y sobre todo que no veía la necesidad, porque es que yo había visto cosas que cuento todo el tiempo, por ejemplo, cuando ellas al principio iban a la iglesia, y la puerta de la iglesia estaba abierta. ¿Usted entró alguna vez con ellas en éxtasis en la iglesia? Dentro de la iglesia creo recordar que una vez. Sí. Pero antes de que cerrara, que el obispo mandó cerrar la iglesia y no les dejaba entrar. Y entonces, ¿sabe por qué fue eso? Bueno, ¿Qué se comentaba en la época? Bueno, decían que es que estaban probando a ver si esto era una cosa que se podía difundir o no difundir y que no había que difundir. La prudencia de la iglesia. Exactamente. Lo que y otra pregunta, siempre, pero que usted recuerde, ¿hacían mucho lío la gente en la iglesia o se mostraba respetuosa? Totalmente respetuosa. Ah, respetuosa. Sí, no había ningún problema. Creo recordar ahora mismo verlas delante del altar una sola vez, creo recordar, porque las otras veces lo que recuerdo perfectamente es que intentaban entrar en la iglesia, les habían cerrado a la iglesia, porque claro, como ellas se caían en éxtasis, era igual que fuera por la mañana que por la tarde o por la noche. Generalmente era por la tarde o por la mañana, pero vamos, algunas veces por la noche. El día del milagro famoso de San Miguel Arcángel fue por la noche cuando ya nadie lo esperaba, ¿no? Entonces, lo que hacían era salir corriendo hacia la iglesia, que no era siempre, era de vez en cuando, y se encontraban la puerta cerrada, pero ellas es que hacían como que iban a entrar por la puerta. Y entonces se pegaban una bofetada, llamémoslo así, pues no sé si se puede decir eso, contra la pared contra la madera de la puerta, que era con clavos de esos gordos, que son típicas en España, esas claveteadas, se pegaban contra ello y caían de rodillas delante, se quedaban así y no se habían hecho nada, pero es que no decían nada, se quedaban así y rezaban. Y así estaban durante un cuarto de hora. ¿Cómo era la cara de las niñas hablando con la Virgen? ¿Que se acuerdan? La verdad es que sensacional. La verdad es que, ¿en qué sentido? En el sentido de que se les veía como que veían a alguien que les hacía con ilusión. Alegría. Más que con alegría, con tranquilidad y con algo que veían algo extraordinario. No era la alegría, supongo que también era alegría, pero lo más importante es que veían algo
que nosotros no veíamos, es decir, que en el sentido de que algo que ellas no veían a diario, porque una niña generalmente con la imaginación que tiene, porque eran mucho más, hablo de las niñas porque el niño era mucho menos activo, eran más activas las tres niñas, yo creo, pero veían algo que ellas no veían en su imaginación ni podían verlo, es decir, que era fantástico. Entonces una cara de paz, los ojos abiertos completamente y durante un cuarto de hora abiertos sin parpadear para nada, mirando a un sitio en la diagonal, así como si dijéramos, nunca, más bien hacia arriba, pero como algo bastante cercano, no era eso de decir, es que está viendo la luna, tal, no, era algo como relativamente cercano y que ellas no veían, vamos, que no habían visto nunca, es decir, algo distinto de lo normal, ¿no? Pero lo que sí se veía es que las niñas estaban viendo algo que los demás no podíamos ni imaginar. Es decir, no era algo que ellas estuvieran inventando en el sentido de están viendo algo divertido o tal, porque no era eso. Ellas hacían verdaderamente como una especie de devoción y con algo que les estaba atrayendo, como diciendo, qué maravilla. Y escuchaban. Y entonces eso, de vez en cuando se hablaban un poquito, se les oía alguna cosa, no recuerdo ya qué tipo de cosas, pero se les oía. Pero eran, al final, cuando recuperaban la normalidad y se les preguntaba, yo como estuve esos 15 días como mínimo seguidos, y cada vez que se caían en éxtasis, volvíamos enseguida y el sacerdote y yo le tenía que preguntar, porque el sacerdote hablaba solo en francés, oye, ¿qué es lo que has oído? Dime algo de lo que tal, no sé cuánto. Inmediatamente ellas recordaban algunas frasecillas, pocas, su incultura era manifiesta, y por lo tanto las cosas que decían tenía que ser unas cosas de muy poca calidad literaria y de muy poca calidad cultural. Y sin embargo, el padre Lafineur decía, como lo escribía todo, cuando por la noche lo comentábamos, decía, bueno, esto realmente son cosas que una niña con la falta de cultura absoluta, sin conocimientos de ningún tipo, no podría estructurar esta frase teológicamente así. Él era un señor muy ecuánime, nada, sino él iba allí a hacer su estudio y dar su explicación de lo que había visto y de lo que había oído y de lo que eso. Es decir, que cuando a mí me comentaba esto a título personal, lo comentaba como diciendo, estos son cosas que realmente no son normales, son algo anormal. Por lo tanto, era a favor de las niñas, de que las niñas estaban viendo algo que no era natural. Los padres también eran gente que no le dieron nunca una importancia a las cosas. Ellos preguntaban a la gente, dice, ¿y por qué cree que esto sucede? ¿O por qué tal no sé cuánto? Y dejaban bastante acceso a las niñas sin poner mucha cortapisa y desde luego sin intereses económicos. Eso me pareció sensacional, que es una cosa que yo creo que solo en Garabandal se ha dado y en otros sitios no se ha dado en absoluto. ¿Cuál fue testigo de lo que se dio a llamar el famoso milagruco de Garabandal? Milagruco porque no le dicen milagruco. Ah, pues eso nunca lo había porque oído en lugar de milagro, sí. Bueno, se dijo después. Sí. Conchita mismo decía que era milagruco. A ver si recuerda detalles, por ejemplo, ¿cómo fue eso? Yo lo recuerdo magníficamente, bueno, dentro de lo mal que mi memoria y todo eso. A ver. Esto, como por lo menos, esto se anunció que iba a ser en el mes de julio. Creo recordar que era un 18 de julio, pero no estoy muy seguro. Entonces, esto, yo creo que lo anunciaron como prácticamente 3 o 4 meses antes, seguro. Y quizás más. Y la gente lo sabía que iba a haber esa situación y de hecho en un pueblo donde normalmente había a lo mejor 100 personas, 200 personas, cuando había bastante gente, alguna vez antes, porque hubo alguna otra cosa, se reunieron a lo mejor 500 personas, esa vez yo estoy seguro que había a lo mejor 3.000 personas. Allí, tanta gente. No estoy, a lo mejor digo una barbaridad, pero había muchísima gente. Porque realmente lo sabía muchísima gente que iba a pasar eso. Por lo tanto, a nadie, no era una cosa de esas que sucedió de repente o que contaban que había sucedido tal, sino que aquello lo vio mucha gente. ¿Qué es lo que pasó? Que fue un poco quizás lo que enfrió la cuestión.
Pues que llegó si fue el 18 de julio, que no recuerdo, llegó ese día, no se sabía a qué hora iba a ser, la gente estaba por allí, todo el mundo persiguiendo a las niñas por todos los lados, las niñas hacían una vida más o menos normal y fueron pasando las horas y no ocurría nada. Y ya llegó un momento que eran las 10 de la noche, que había anochecido y que Conchita, que era la que tenía que tener el milagro teóricamente y todo esto, se fue a su casa. Se metió en su casa, la gente pues desesperada, diciendo, bueno, pues esto ha sido una tomadura de pelo, o nos han engañado, o se han equivocado, o tal, no sé cuánto. Y de repente, pues como a las 11:30 de la noche o algo así, de repente Conchita cayó en éxtasis. ¿Ahora qué? ¿Usted la siguió? ¿Cómo, Sí. cómo? A ver qué se acuerda. Yo estaba justo, yo creo que estaba delante de la casa, más o menos. De Conchita. De Conchita. ¿Y ella salió de ahí? Y ella salió de la casa y cogió por la mano izquierda a la calle de detrás y siguió durante aproximadamente quizás 100 metros, 200 metros, no creo que fueran 200 metros porque el pueblo era muy pequeño, como unos 100 metros. Estamos hablando, vuelvo otra vez a insistir muchísimo, que es un pueblo donde las calles no eran calles normales, eran calles de montaña. Es decir, para ir de día tenías que ir con unos zapatos casi especiales y con mucho cuidado porque si no te rompías un pie, o te caías o te pasaba algo. De noche ya aquello era imposible, es decir, la gente que quería ir de noche tenía que ir primero con una linterna, por supuesto, y aparte de ir con la linterna tenía que ir con un cuidado enorme porque si pisaba mal se caía al suelo. Bueno, pues estas niñas que ya lo habían hecho muchísimas noches a lo largo de varios años, porque esto debió de ser el tercer año o algo así, iban por la noche corriendo por la calle y sin luz. Y todos los demás que íbamos con linternas, íbamos, como éramos mayores que ellos, no nos costaba demasiado seguirlas, pero nos costaba muchísimo porque no estábamos acostumbrados a ir por un terreno tan malo. Pero íbamos con nuestra luz, con muchísimo cuidado, y siendo mucho mayores que ellos, por lo tanto mucho más ágiles, en cierto modo, en el sentido, yo con 21 años me sentía más ágil que una niña con 12 años, de alguna forma, ¿no? Bien, pues Conchita sale ese día de su casa, ya eran las 11:30, casi las 12 de la noche, creo recordar más o menos, y sale corriendo, se va por la calle de detrás de su casa, como unos 100 o 150 metros, y de repente cae de rodillas en medio de la calle. Yo estaba justo delante de ella con mi hermano Pedro, que era más alto que yo ya en aquella época, porque mi hermano Pedro mide como 1,87 o una cosa por el estilo, y él con una linterna y yo con una máquina de fotografías. Y entonces cae delante de rodillas, se pone a mirar al cielo con las manos como de rezar en oración, saca la lengua y de repente empieza a formarse una hostia alrededor de la lengua, de un tamaño bastante más grande quizás de lo normal. Por lo menos no era la casica pequeñita, sino que era un poco más grande, pero se fue formando. Es decir, no es eso que aparece de repente o que sale de una esquina o tal, sino que fue una cosa que se fue formando poco a poco, y en ese momento yo saqué una fotografía que luego regalé al Pueblo, que era el periódico de Emilio Romero en Madrid y el más conocido de España en aquellos tiempos. Bueno, había la ABC y tal, pero este era el periódico, como si dijéramos, popular, ¿no? Y tal. Y entonces cuando volví a Madrid se lo regaló, la sacaron en el periódico y apareció luego en todos los sitios del mundo. Es decir, que es una cosa que si yo no hubiera visto eso, porque podía haber estado hipnotizado, o mi hermano, o los cientos que... No podía ser cientos porque había cientos de personas, pero alrededor a lo mejor eran 40, 50, 60, 80, todos apelotonados, que lo vieron exactamente igual. Había gente incluso que tenía, yo creo que ya máquina de vídeo o algo parecido, y estuvieron sacando fotografías. Yo la tenía delante completamente, y cuando saqué la fotografía, la hostia estaba en la lengua de Conchita. Es decir,
que si eso era una cosa extraordinaria o no, pues se supone, pero desde luego no podía ser una cosa normal, es decir, porque aquello salió poco a poco, se creó poco a poco y apareció en la fotografía, y la fotografía está ahí. Es decir, ¿tiene idea de tiempo más o menos de que apareció hasta que...? Muy poco tiempo, pongamos que 10 segundos, una cosa así. Sí, una cosa bastante rápida. Sí. Sí, no es eso de ir, no. Fue una cosa que... ¿Y la gente cómo vivía eso? Yo la verdad es que no me enteré muy bien, porque claro, yo solo me fijaba en eso porque yo estaba asombrado, pero con mucha tranquilidad, porque lo que quería era sacar la foto, es decir, que veía que aquello estaba sucediendo, que efectivamente habían anunciado que iba a suceder, y lo que no entendía era cómo había sucedido. Pero yo era testigo de que aquello no había alguien que le hubiera puesto algo ahí, ni que les hubiera montado en la lengua algo. Ella sacó una lengua milagrosa absolutamente. O sea, quiero decir que sobre sí, algo que no tenía algo... No era normal, es decir, era algo que estaba fuera de lo natural. Es decir, aquello, si era una cosa montada, era maravillosa porque no sé cómo se montaba. Estábamos en un pueblo donde, vuelvo a lo mismo, no es como si lo hacemos aquí ahora y estaba organizado para que sea en esa plaza, sino que ella salió por la puerta de detrás, vamos, por la puerta de delante, pero porque solo había una puerta, pero por la calle de detrás a una calle intransitable totalmente, una calle pequeña, muy mal de poder andar por ella, se tiró de rodillas en medio de la calle y no era una cosa que pudiera decirse, es que está montado porque ya había alguien esperándola. No, la verdad es que aquello fue completamente limpio. Muy importante, que yo supongo que la gente lo habrá recalcado, pero que estas niñas caían en éxtasis sin más, es decir, que no era eso de que se preveía o que tal, es que de repente estaban jugando y de repente se caían en éxtasis, estaban haciendo cualquier cosa y caían en éxtasis, es decir, no era eso de decir que a las 8 de la noche, que no sé qué tal, para que estuviera todo el mundo preparado. Ellas es que les tenía sin cuidado, es decir, que es que no, era una cosa completamente como natural, sí, una cosa que no iba a hacer una representación. Lo mismo era 3 veces por la mañana que 3 veces por la tarde, constantemente, porque eso sí que nunca se ha dado en ningún país del mundo, el que hubiera constantes situaciones de éxtasis, ¿no? Y desde luego yo he visto cómo las hacían todo tipo de barbaridades, he visto cómo andaban marcha atrás y marcha adelante como una cosa natural en ellas, pero como normal, en esos sitios que son imposibles en aquellos tiempos. Muchas piedras, ¿no? Pero imposibles de andar, es decir, que una persona normal, hablo con una persona que yo tenía 21 años en aquella época, es decir, que no era un señor de 80, sino que, no, que yo era una persona muy ágil, que era normal, que iba con linterna por las noches y que aún así me costaba una barbaridad ir por allí. Y ellas salían corriendo y iban por eso tan contentas. Y desde luego, cuando caían en éxtasis, les era igual que fuera una cosa de piedra, que hubiera un árbol, que estuviera en una altura. ¿Tú sabes lo que es tirarte? Porque un mostrador no está a esta altura, un mostrador está a una altura así generalmente, o así. Y cuando estaban encima del mostrador, caían de rodillas al suelo de piedra y no se hacían nada. Nada. Yo las he visto en muchas posiciones, pero lo que más chocaba es cuando se pegaban o contra algo, en el caso de la puerta de la iglesia, era a lo bestia, porque tú sabes lo que es una niña corriendo muy deprisa, pegarse de cara contra una cosa así, o lo de las rodillas, caer de rodillas de una altura que dices, estos se tienen que matar. Vamos, matar, romperse una pierna, romperse una rodilla, nada. Un cuarto de hora de éxtasis y se levantaban y hablaban así como si no hubiera pasado nada. Tan tranquilas. ¿Y ellas contaban lo que veían y todo? Solo si se les preguntaba. Si no le daban ninguna importancia. ¿Y usted no les preguntaba? Sí. Bueno, yo, entre otras cosas, durante esos 15 días que estuve con el sacerdote no me quedó más remedio que preguntarles cada vez que se caían. ¿El sacerdote es? El padre Lafineur, que era un sacerdote belga, bastante gordito, creo recordarle, y tal, se le veía con unos conocimientos de eso, porque él parece ser que había estado ya en otras manifestaciones en Francia, y realmente esto se veía que lo tomaba en serio, y no era un forofo ni nada. Él era muy estricto, y cuando decía una cosa la apuntaba, la estudiaba por la noche, le daba vueltas, y cuando me la comentaba algunas veces decía,
esto realmente no es una cosa que puedan decir unas niñas de 12 años sin ningunos estudios, sin ningún conocimiento de nada tal. Y tampoco es una cosa que le diga a alguien, oye, tú di esta frase porque suena bien. No, porque eran frases muy elementales, pero con mucha profundidad. Y que muy interesante en ese sentido. Él estaba verdaderamente, estaba asombrado de lo que veía. Y yo creo que, entre otras cosas, pues como nos pasaba a todos, que es que no es que fuera una cosa que pasara de vez en cuando. Ya como tú decías, es que pasaba constantemente a lo largo de los 4 años, era diario. Lo cual verdaderamente es un éxito. Quiere decir que usted fue muchas veces. Yo fui bastantes veces, sí. ¿Puede decir una idea de cuántas veces fue? Pues, por lo menos yo creo que 10, 12 veces seguramente, sí. Durante los 4 años más o menos. Sí. Y algunas veces estuve, pues eso, prácticamente casi 20 días seguidos. ¿20 días? Sí, ¿Y dónde dormía esos 20 pues eso, días? ¿En el mismo lugar? Sí, bueno, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, no, pero yo creo que no era el mismo sitio, pero pues no me acuerdo, fíjate, dónde dormía yo en aquellos. No sé si yo cogía el coche y me volvía. ¿Ahora qué comía? ¿A dónde comía? Comer no había problema porque había el bar este. Por lo tanto, eso no había ningún problema, siempre había algo que te hacían. Claro. Era una tortilla, una cerveza, eso no había ningún tipo de problema. El problema mayor era lavarse o vivir ahí un poco decentemente. Pero puede decirse que las incomodidades no importaban mucho por lo que se vivía en ese momento. La verdad es que no, eso no importaba nada, la gente que iba allí, porque tampoco iba tanta gente, claro. En el fondo era una cosa que fue una cosa muy limpia, es decir, que no se organizó esas cosas que luego vemos, que yo estoy un poco en contra. Siento que me lo oiga Verónica porque comprendo que le hiero un poco sus sentimientos, pero cuando veo esas tiendas en Lourdes o en Fátima o en sitios, a mí eso me pone nerviosísimo. Está bien, comprendo perfectamente. No lo soporto porque yo creo que... Dígame, y ¿cómo era su relación con la gente a ver, primero su relación con la gente del pueblo, o sea, de repente lo invitaban a una casa o... Sí, sin ningún problema. ¿Con quién se relacionaba en esas épocas? Con los padres de las niñas, desde luego, con toda facilidad, sin ningún problema, porque ellos no le daban ninguna importancia y hablaban de cosas normales. ¿Le parecía normal? Totalmente normal, sin sentirse en absoluto como estrellas de cine. Es que les daba completamente igual. Claro. Eran lo más sencillo que se puede imaginar. Las niñas exactamente lo mismo. Yo he jugado con las niñas pues a las cosas que se juegan de niños, y yo no soy nada especialmente amante de los niños, porque no son lo que más me gusta. Claro. Pero yo jugaba con ellos a cualquier cosa y jugaban normal. Lo consideraban como pues un señor que aparece. Yo para ellos debía ser un señor en aquellos tiempos, yo tenía solo 21 años, pero para ellos debía ser pues un señor viejísimo. Pero jugaban conmigo como una cosa normalísima, les parecía lo más normal. No les extrañaba que hubiera gente del pueblo, de fuera del pueblo, que vinieran, ni de Madrid ni de Barcelona, que para ellos era... Es que no sabían ni lo que era ni Madrid ni Barcelona, si es que les tenía sin cuidado. Es otro ambiente que hoy no lo podemos comprender realmente. Era la pura sencillez. Por eso, en ese sentido, aquello era magnífico, realmente. Qué lindo lo que está contando. Yo creo que las niñas estaban un poco al margen de lo que estaba pasando alrededor de ellas. Comprendo. Es decir, que no se sentían partícipes de algo. Ellas caían en éxtasis y se ponían como si fuéramos en oración, con una mirada clarísima, los ojos muy muy abiertos, lo recuerdo magníficamente, en una posición más bien hacia quizás la vertical, pero vamos, sin llegar a la vertical, y todo lo que pasaba a su alrededor era un poco montaje de los de alrededor, pero gracias a Dios en Garabandal no se dio demasiado eso, es decir, la gente fue bastante respetuosa con las niñas, salvo las barbaridades que les hacían de vez en cuando, pero que era un poco natural, es decir, que la gente quería ver un poco si era verdad que reaccionaban o no reaccionaban. Entonces, bueno. Cuando usted se quedaba a dormir, eso que usted dice en esos lugares, que le cobraban un dinero, pero era algo importante, nada, Son gente que no se hicieron ricos en aquellos tiempos para nada. Es decir, admitían que les dieran algunos regalos y tal, pero muy solidario, muy de corazón, digamos. Nada de montaje, pero estoy hablando justo de esos años. Sí, yo luego no volví. Estoy hablando de eso. Por eso.
en aquellos tiempos aquello no existía un comercio, no existía comercio en el sentido de como esto lo voy a poner más caro tal. Hombre, supongo que la cerveza nos la cobrarían algo más cara o cobrarían un poco el pan más caro. Como corresponde, va. Pero que no era nada de decir a estos señores les saco el dinero. ¿Usted hizo alguna amistad así con la gente del pueblo, con nada? Desgraciadamente yo soy muy solitario, soy muy poco, soy sociable pero muy especial y hasta soy muy elitista desgraciadamente, con lo cual todo lo que estaba alrededor no me interesaba en absoluto. Yo fui primero porque me gustaba verlo, y cuando fui al tema este del padre Lafineur fui por casi como una especie de obligación, encantado de hacerlo, pero le tenía afecto al padre. Bueno, no lo había conocido de nada. Al cabo de 14 o 15 días que estuvo allí, pues la verdad es que de estar hablando con él, de oír una misa que me decía para mí solo y todo eso, la verdad es que le cogí un cariño, pero nunca le volví a ver ni nada, no supe nunca más de él. ¿Y la misa en la iglesia también nunca, se celebró? No, lo hacía en el lugarcito donde él estaba. Sí. Era el sitio donde dormíamos, que vamos, él dormía en un cuarto, yo en otro. Era recuerdo una casita así malísima y era ahí y nada más. Y no, en la iglesia él nunca dijo misa, yo creo. No creo recordar que dijera misa en la iglesia. ¿Se acuerda de algún hecho extraordinario o algo por ahí que le haya impactado también? No, solo el movimiento de las niñas, la agilidad con que se movían por esos sitios, que realmente cuando caían en éxtasis, no ya cuando iban en éxtasis hasta un sitio donde luego se ponían de rodillas y tal, se movían de una forma que realmente era extraordinaria, no era normal, es decir, que se movían de una forma distinta de lo que podemos movernos humanamente. Se movían humanamente, pero iban con una agilidad que los demás no hubiéramos tenido. Sí. ¿Se acuerda de ir a Los Pinos o éxtasis en Los Pinos? Sí, ¿Se daban mucho éxtasis en Los Pinos? Algunas veces, pero lo daban mucha importancia, porque no sé si es que hubo algunas veces que lo anunciaron que era eso, o que era su primera aparición, fue allí, me parece recordar, pero tampoco tenía tanta importancia, no es como algunos sitios que aquí han dicho esto es importantísimo, no, porque es que como caían en éxtasis en cualquier sitio, lo de Los Pinos era un sitio más. Y eso sí, todavía más difícil que lo de las calles, porque realmente para acceder allí era una cosa, vamos, como no sé, como empezar a saltar por aquí una cosa detrás de otra. Era imposible, porque eran todo piedras y muy mal. Es decir, que realmente era difícil. Y ellas lo hacían de noche y de día, eso sí, sin ningún problema. Nada. Bueno, este testimonio lo vamos a continuar, si Dios quiere, en el mismo lugar de los hechos. Fenomenal. Estamos hablando de 2 días, sería muy interesante, como mínimo. Muy bien, pues estoy dispuesto. Pero yo veo... Además me encantará recordarlo, porque si no me lo imagino cómo puede estar en eso, y me preocupa cómo puede estar, porque supongo que habrá crecido muchísimo. Habrá crecido, pero va a reconocerse. Se va a reconocer. Pero yo estoy seguro que le va a gustar. Y ver Los Pinos ahora que están muy lindos, no sé. Sí. Yo fue más bien por hacer el favor a mi madre, es decir, que sí, por quedar bien con ella y porque me daba la lata y por acompañarla. ¿Pero qué le decía a su madre? Pues que había unas apariciones, cosa que yo teóricamente soy religioso, soy practicante, cristiano practicante, católico practicante, pero todas esas cosas de apariciones no soy muy así especialmente creyente. De hecho, he estado en Lourdes y he estado bañándome dentro de lo que es de Lourdes, y lo he hecho como un sacrificio, no como una cosa en la que creyera en absoluto. Bueno, vamos a situarnos en esa primera vez que fue a la banda. Pues ¿se acuerda no la cuando recuerdo llegó? muy bien, no la recuerdo bien, pero esa subida no. No me acuerdo muy bien. Me dijo que fue en auto, pero no era normal ir en auto. No era normal, y por eso esto fue una cosa que yo no recuerdo si esa primera vez ya fue la primera que fui yo en coche.
Y creo recordar que yo he sido el primero que he ido en coche hasta arriba de Garabandal, porque en aquellos momentos la gente iba hasta la carretera, pero luego subían con este señor que llevaba esa especie de moto, o subían andando, o subían en burro, no sé, me acuerdo exactamente cómo subían. Pero realmente en coche no había subido. Acá estamos con un testigo ocular de las apariciones de Garabandal. Si es tan amable, su nombre y apellido. Sí, yo me llamo Luis Pardo Manuel de Villena. Es un apellido demasiado largo, no se entiende en ningún sitio, pero efectivamente en España es así. Son tres apellidos, tres nombres al mismo tiempo. ¿Usted fue testigo de las apariciones de Yo Garabandal? fui testigo prácticamente desde el principio de las apariciones. ¿Qué edad tenía usted cuando pues, empezó? debía de tener como 21 o 22 años, yo calculo. Ahora tengo 73, aunque teóricamente no lo parece, pero soy más viejo que Matusalén. Yo vivía en ese momento con mi madre, pues mi madre debía de tener alguna amiga que apareció por allí y que se lo contó. Mi madre era muy devota de la Virgen, le encantaban todas las cosas que tenían que ver con la Virgen, y entonces en un momento determinado, no sé cómo se enteró, y entonces me lo contó. Como vivíamos en casa los dos, pues me contó eso. Y entonces un día le dije, pues bueno, allí. Y por eso no me acuerdo si fue la primera vez que ya subí en coche, haciendo barbaridades, por eso me divertía mucho, o si la primera no subí y subí andando y la segunda ya subí en coche, ¿no? Bien, usted, bueno, seguro que usted fue en 1961, que fue cuando empezaron las apariciones. Pues sí. Eso. Ahora, ¿usted tiene algún recuerdo de esa primera vez, esa impresión? Sí. ¿Qué recuerda haber llegado al pueblo? ¿Se acuerda algo de eso? Sí, porque realmente era un pueblo que era el clásico pueblo español perdido en la montaña, donde no hay nadie. Yo creo que debía haber a lo mejor 30 o 40 habitantes, no recuerdo si hubiera muchos más, pero muy pocos. Con mucha pobreza, no tenían nada, muy agradables, porque bueno, esa zona son gente muy agradable en general, y eso, pero gente que no había salido de allí, es decir, no eran gente que hubiera ido ni a una capital ni nada. Yo creo que los que estaban allí, prácticamente lo que les sonaba de eso era Reynosa. Para ellos Reynosa era como el que es el pueblo más importante de la zona. Para ellos era como si fuera Madrid para cualquiera, ¿no? Entonces ellos no tenían nada ni idea. De hecho, no tenían ni radios, ni tenían nada. Es decir, que era cuando aparecía, bueno, pues yo te llevo en coche. En aquel momento en España no había tampoco mucho coche y era el único medio más fácil de llegar a estos sitios. Era como una aventura, era un pueblo así, perdido en medio de la montaña. Era una aventura porque realmente San Sebastián de Garabandal, era un sitio de los más perdidos de España, aunque tenía una carretera muy cercana, porque yo he tenido experiencias en esa misma época prácticamente de tener que ir a fincas determinadas, no sé si en Argentina, haciendas o cosas parecidas, donde a lo mejor había que recorrer 20, 30, 40, 50 kilómetros como mínimo de carril, de lo que es arena, ¿no? Y esto pasa mucho en Argentina y pasa mucho en Chile, en estos países que aquí en Europa ya no existe para nada. Bueno, pues en aquellos tiempos, sin embargo, San Sebastián de Garabandal tenía asfalto hasta prácticamente la parte justo de abajo, la carretera que va a Reynosa. Por lo tanto, Garabandal quedaba como a 5 o 6 kilómetros en la montaña por un carril de arena y piedras, y que realmente era intransitable para los coches. Pero eran muy pocos kilómetros, es decir, que se podía hacer a pie y sin ningún problema, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que le contaron a usted para ir a ese pueblo perdido? Luz, yo creo que había algunas bombillas, sí. Es decir, pero muy poquitas. Pero muy poquitas, muy poquitas. Era de los sitios que eso, simplemente como anécdota, no tiene nada que ver con eso, pero es gracioso, porque yo estuve en los años 74 o así en Katmandú, en Nepal. Y en Nepal tampoco había electricidad, es decir, solo en los hoteles, 2 hoteles buenos que había generadores, y en la ciudad, lo que era la ciudad de Katmandú, había a lo mejor en una plaza importante una bombilla colgando en una plaza de esas inmensas que tienen en esos sitios, ¿no? Bueno, pues esto parecía un poco lo mismo, es decir, allí nadie tenía prácticamente luz, no sabían lo que era la radio en general,
porque es cuando aparecen lo que llamábamos transistores en aquella época, que son las radios famosas de pilas, que no había que cargar con electricidad. Y entonces eso no tenían ellos ni idea. De hecho, de los primeros regalos que se les hizo a ellos fue una radio de esas transistores y tal, que no me acuerdo quién se la regaló, pero no sé si fue de Mercedes Alsace, si fue mi madre, alguien de la zona, de los que iban allí y que hicieron algún regalo a estas niñas. Lo que sí recuerdo que eran 3 niñas y un niño